Bendiciones, hermano, buenas noches, un abrazo. Y pues aquí estamos para servirles. Estamos pues de manteles largos, acompañado con mi hermano apologista guatemalteco, el hermano Elmer Arana. Hermano, bendiciones, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Martín Barrientos. Un saludo de la Unión Americana, les saludo de Boston, de Massachusetts. Un saludo muy especial para usted y también para todos los suscriptores de su canal. Sé pues que son muchos. Que Dios los bendiga y espero que nos acompañen esta noche. Y como ya muchos me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico, miembro del movimiento misionero Juan 23. Y como bien dijo mi hermano, pues soy guatemalteco, soy 100% chapín. Gracias, hermano, por la invitación a su canal. Así que, hermano, pues estamos aquí por dos motivos muy importantes. El primero, pues me gustaría de que usted nos dé a conocer, porque es importante, pues es muy importante, ¿verdad? Que se trata sobre su libro, hermano, ¿verdad? Cuéntenos un poco sobre su libro y cómo adquirirlo, hermano. Muy bien, hermano, gracias. Sí, quiero compartirles pues que hace una semana ha salido un libro que he escrito y que yo he titulado como Breve Historia de mi vida. Bueno, de las experiencias vividas realmente pues es lo más importante. Hay algunas cosas que se me olvidaron escribir, se me quedé por ahí con poner otras historias que luego de haber enviado a la editora pues me quedé, y cuando estuve suplicando pues ya el manuscrito estaba hecho y ya no me aceptaron, rogando me aceptaron una foto de un balneario de mi pueblo, que se llama la Cueva de Andamira, allá en Jalpatagua, Jutiapa. Pero ya la historia que yo iba a contar sobre pues este balneario pues ya no se pudo, y así pues a participar en una danza de moros y otras cositas por ahí que se me fueron en alto que hubiera sido importante, pero bueno, escribimos lo más importante que de acontecimientos que me han pasado en la vida, y como le digo, pues no se puede escribir todo, y por eso el título que se llama Breve Historia de mi vida. Aquí ustedes pues les voy a enseñar una foto en el celular porque se me dañó la laptop. Pues dice así, Breve Historia de mi vida con Elmer Arana. Ustedes lo pueden encontrar este libro en algunas plataformas que ha salido ya a la venta. Entre las más conocidas pues está Amazon, que es una de las plataformas más grandes aquí en Estados Unidos. Amazon, pero también está en Apple y iTunes, está en la plataforma Barnes y Noble, Kobo, la Casa del Libro, Librerías Gandhi, y también está en Google Play. Usted entra, Elmer Arana, Breve Historia de mi vida, Elmer Arana, y pues lo va a encontrar. Aquí tengo otros. Esto que les estoy mostrando son fotos que me han mandado por Messenger y etiquetado a mi perfil de Facebook por algunas personas, algunos hermanos que ya han comprado el libro. Entonces, usted entra a Breve Historia de mi vida, Elmer Arana, y pues ahí le va a aparecer el libro. Pues puede entrar a esas plataformas, principalmente en Estados Unidos, Amazon, que es como de las más conocidas. Gracias, hermano. ¿Nos puede compartir alguna historia, hermano, sobre su vivencia, sobre, pues, alguna, alguna anécdota que se pueda encontrar en su libro? Que se puede encontrar en el libro. Sí, con gusto, hermano. Bueno, en la reseña del libro, pues ahí va un poquito algo de lo que realmente el libro narra, pero pues sí narra historias desde mi niñez, pues como también he compartido o he vivido, perdón, mi vida, mi fe católica, desde niño, pues mi bautismo, mis sacramentos. He completado pues en este año también ya lo que es el sacramento del matrimonio, que era el que me hacía falta, y en marzo pues Dios concedió que se diera, y ahora pues estamos en plena comunión con Cristo, ¿verdad? Y sí, también pues hay historias pues muy lindas,
Ahí van a haber unas historias tristes también, como pues 4 asesinatos en mi familia, 3 de ellos pues mi padre y 2 de mis hermanos en diferentes fechas. Ahí van a encontrar también, sí, hermano, ha sido un poquito duro, un poquito difícil, pues perdí a mi padre cuando yo tenía 10 años. Mi padre era agente de seguridad de una agencia bancaria y pues asaltaron el banco y asesinaron a los 2 agentes de seguridad. Uno de ellos era mi padre. Hay revelaciones importantes que Dios me hizo en cuanto a los misterios que se dieron en los casos, en los 3 casos, cómo pues Dios me llegó a revelar la verdad y el conocimiento pleno de todas las cosas, cómo pasaron, qué sucedió, qué se dio. Entonces, cosas que solo Dios le puede mostrar a uno y revelar. También encontrarán el caso de Toti. Este es un caso muy sonado, histórico en Guatemala, que narra la historia de los fusilamientos en Guatemala. Si usted entra al internet y usted busca el caso Toti, Guatemala, ahí en el internet le va a tirar. Esta es la historia de una niña de 5 años que pues fue secuestrada, violada y asesinada. Y también pues quise contar la historia de ella. Es mi prima, mi primita. Entonces yo viví también en la casa donde ella vivió, con mi tía, que era la abuelita de ella. Y bueno, ahí va mucho de las historias. Esto pues yo era un niño que me crié sin padres. Pues mi padre y mi madre también estaban separados cuando aconteció lo de mi padre, y yo viví pues con mis abuelos. Me tocó trabajar la tierra, pues sembrar milpa, sembrar frijol, sembrar yuca, todo lo que es la agricultura, pues jalar leña. Y pues me tocó una vida de niño bastante dura y bastante difícil, pero que pues realmente vivía con mis abuelos, donde pues había bastante pobreza, pero que realmente pues había bastante amor. Eso era lo importante, es de que con la abuelita pues tal vez nos faltaba el dinero, comer bien, pero había amor bastante. Es lo más importante, porque pues ese es el común denominador, así como mi caso, pues mi mamá nos crió a muchos hijos y ella pues desde antes de que saliera el sol ya estaba trabajando en mi casa, y pues ya entrada la noche, 11:30, pues estaba acostando. Entonces, son cosas así, pues nos enseñan a ser hombres de bien, hombres honrados, ¿verdad? Que las cosas cuestan y se valora más, ¿verdad, hermano? Así es Sí, que invitarlos a hermanos a apoyar al hermano. Fíjense que estaba buscando el sitio en Amazon, pero no encontré su libro, hermano. Estaba buscándolo ahí en para ponerlo. oh, sí, en Amazon usted entra, tiene que entrar primero. Bueno, entra al sitio de Amazon y entra Breve Historia de mi vida, Elmer Arana. Y ahí le va a tirar de inmediato, porque yo ya lo he buscado y ya le digo que hay reportes de muchos hermanos y amigos que ya pues han comprado el libro, y ahí le va a aparecer. Yo entré a Amazon, pero no, y entré al libro, pero no lo pude encontrar para compartir la pantalla, pues, para que los hermanos tuvieran algo gráfico. Algo Pero sí, gráfico, sí. sí no Sí, lo y pude yo creo que si encontrar. entra al Google Play también le tira. Me parece que usted entra al Google Play y lo entra. Déjeme mirar. Y yo creo que Sí. le va a tirar. Ok, en Amazon. Mire, aquí entré yo a Amazon y de una vez me lo tiró. Mire, este es en Amazon. Bueno, Sí, entonces sí. le tiró el libro y ya le tira ahí. Y ya pues entra ahí le aparecen los precios. En Estados Unidos, $7 la versión impresa y 5 la digital. Si usted Eh, me lo envía al Messenger, yo lo abro y lo pongo aquí en pantalla para que los hermanos puedan, oh, ok. Sí, puedan sí, con gusto, apreciarlo. hermano.
me envíe el link para que los hermanos pues para que puedan. para que ellos lo vean. Sí, Sí, así hermano, es. entonces se lo voy a mandar para que usted lo pueda mirar. Voy a mirarme aquí. Ok, se lo mando por, ¿quiere que se lo mande por Messenger? Sí, Está. tengo Ok, abierto el Messenger. el Messenger. Ahorita se lo mando, hermanito. Déjeme un momento aquí, me miro aquí. Y déjeme ver. Ok. Sí, por ahí. Ahí le llegó, creo, hermano. Sí, ¿Verdad? sí. Ahí le Ahorita llegó, hermano. lo estoy abriendo. Acá está. Está, ya Sí. lo vamos a compartir para que lo apoyen. Yo estaba pensando sacar un libro, pero así como usted lo sacó, es ventaja, ¿verdad? Porque ya está en las diferentes plataformas y pues Sí, como que es ventaja, pero también es una inversión sí, grandísima. se gasta un poquito, sí, hermano, es cierto. Y Sí. ese que diga que yo, las fotos salieron a blanco y negro. Si lo hubiera sacado como a colores, se me triplica el precio. Estamos hablando de cerca de $6,000. Sí, a colores. Ajá. Entonces, eso lo hice en esa forma. En esa forma ahí está. Sí, ahí le Vaya, hermanos, aparece. aquí está el precio. Usted puede apoyar al hermano, pues, que es una inversión grande, ¿verdad? Entonces, pues, hay que apoyarnos. Eso nos motiva a nosotros a seguir trabajando por nuestros sueños. Así es que vamos a seguir pues en esto y vamos a ver si Dios nos permite también a mi persona sacar un libro de apologética. Sí, Ya pues el hermano, material. eso es lo que yo también, lo que yo pienso que voy a escribir un libro de apologética de defensa de la fe. Y vamos a ver si de repente también pues mejoramos si logramos tal vez pues tenemos el derecho de autor, ver si con otra editora pues también de repente que nos saliera un poco cómodo sacar con las fotografías a colores y ver si logro incluir las otras historias que me quedaron pendientes eh, y sacarlo, no sé, como tal vez de repente pues en una nueva edición. Sí, tal vez ponerle como tal vez el mismo título, pero nueva edición, algo así, para sacarlo ya actualizado. Y también estaba pensando, pues, hacer un libro de apologética, defensa de la fe, ¿verdad? La doctrina de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Cristo, y pues reforzar realmente la defensa de la fe para los hermanos que están aprendiendo pues a defender la fe de la iglesia, que es la verdadera fe de Jesucristo, como todos nosotros sabemos, ¿verdad? Así Eh, es. Le voy a compartir un poco de la reseña, hermano, que está en el libro y estas les he venido yo compartiendo, pues para que esto los induce a ver qué es realmente el contenido del libro. Entonces, en la reseña que ustedes van a ver en la contraportada, la foto que está ahí que ustedes ven pues con la portada azul y mi foto con corbata roja y una florcita roja. En la contraportada ustedes van a encontrar una máquina de vapor que es de las máquinas del ferrocarril de Guatemala, pues mi tiempo cuando yo me crecí y viví pues en una área donde pasaba el ferrocarril y el ferrocarril era el único medio de transporte en ese pueblo donde yo vivía, una aldea de Sanarate en el Progreso, Guastatoya al oriente de Guatemala. Entonces, en la reseña del libro está esta que les voy a compartir con todo gusto. Dice, este libro relata la historia real, o sea, la historia real, ¿verdad? No es utopía, no es invento, no es fantasía, no es nada así por el estilo. No es un invento, sino realmente es la historia real mía. Entonces dice, este libro relata la historia real de un hombre que vivió su niñez huérfano de padre y alejado de su madre y de sus hermanos en condiciones económicas muy precarias.
que cultivó la tierra, pelaba yuca y vendía leña para obtener ingresos económicos, que supo asimilar 3 asesinatos en su familia, pero que a pesar de las circunstancias nunca se dio por vencido y que luchó a alcanzar la superación personal, siendo su mejor guía Jesucristo, el Hijo de Dios. El personaje principal de esta obra es el autor mismo, quien a través de su testimonio quiere exhortar al mundo a luchar por sus sueños, sus ideales y sus objetivos. Decirles que no hay peor lucha que la que no se hace. En conclusión, la idea principal del autor es dar testimonio del amor de Dios en su vida, pues siendo un siervo inútil, Dios lo rescató incluso de las garras de la muerte para dar testimonio de su amor eterno, su misericordia y su santo nombre. Paz y bien para todos. Esto es la reseña del libro, que con gusto pues les comparto. Así es, hermano, se le ha congelado ¿Se la congeló? cámara. ¿Está Sí, congelado lo que ahora? puede hacer es apague la cámara y vuelve a la encender. A veces eso funciona. ¿Me escucha, hermano? ¿El audio sí me lo escucha? Sí se escucha. Encienda la cámara, tal vez funciona. ¿Y ahora? Pues yo no lo veo. Voy a... Déjeme, salgo y me vuelvo a entrar, hermano. Si quiere me salgo y me vuelvo a entrar. Magnífico. Ahorita lo hago. Pues hermano, ese ha sido mi sueño, pues escribir un libro, publicarlo en Amazon y otras plataformas. Pero es carísimo, pues son casi $2,000. Pero dice el hermano que lo ponen como en 35,000 librerías, si mal no recuerdo. Entonces, no es fácil. Hermano, ¿en cuántas librerías es que lo ponen a la venta alrededor del mundo? 35,000 librerías, hermano. Estará en 35,000 librerías. Pero las principales plataformas que yo les estaba mencionando es Amazon, Apple, iTunes, Barnes y Noble, Kobo, Casa de Libro, Librerías Gandhi y Google Play. Son plataformas pues reconocidas y pues porque imagínense que yo escribo uno, no es caro publicarlo así en físico, que me saquen unos 200, 500 libros, pero para enviarlos, ese es el problema. Sí. Entonces, ya usted ha cubierto esa área, pues haciendo esa inversión, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, porque ya cualquiera agarra su teléfono, su computadora, se mete a una plataforma y pum. Sí. Y ya lo pide, lo solicita y en 3, 4 días le está llegando. Así es. Sí. Entonces, pues pienso de que los hermanos lo van a apoyar, los que están viéndolo y los que lo van a ver, pues, después. Pero sí es necesario que nos lancemos, ¿verdad? Que nosotros escribamos, porque eso es lo que queda, porque nosotros nos vamos a ir, ¿verdad? Y va, no sé cuántas generaciones van a tener material para refutar a estas personas que andan atacando La a fe. la iglesia, ¿verdad? Así que hermano, pues hermanos apoyen al hermano Elmer Arana, ¿verdad? Con su libro, pues, porque eso lo va a enriquecer y le va a mostrar de que pues todo es posible para el que cree y para el que se esfuerza. Con mucho fe y trabajo, pues se logran los sueños, ¿verdad? Así es, hermano. No, realmente es de que lo principal aquí es dar un testimonio de Dios, ¿me entiende? Como Dios pues nunca nos desampara, nunca nos abandona, siempre está a nuestro lado cuando nosotros le somos fieles a su palabra, obedientes a Él, pues Dios
nunca nos abandona a pesar de las circunstancias, las pruebas. Él pues siempre nos abandona. Y eso es lo principal, hermano, no tanto porque uno diga, bueno, yo voy a lucrar con un libro, o yo me voy a volver rico con un libro. No, no se trata de eso, porque como hablamos, ya hay una inversión. Así es. Si se saca lo invertido, bueno, si no se saca, no importa. Pero lo importante es llevar el mensaje y dar el testimonio de Dios, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a pasar también a la segunda parte, que es hablar sobre la iglesia verdadera. Me Así es. gustaría, hermano, que usted compartiera y pues yo puedo ir haciendo pequeños aportes, ¿verdad? Sobre, usted es el invitado, pequeños aportes, puedo ir agregando ahí algunas cosas, pero pues compártanos el tema y pues aquí vamos a estar compartiendo, enriqueciendo a los hermanos sobre sobre pues el tema de nuestra amada Iglesia Católica. Para empezar, quiero comentar de que yo estuve en el protestantismo por la enfermedad que yo padecí 27 años. Yo pues andaba buscando donde no estaba la verdad. Así es que pues a mí al escuchar la alabanza alma misionera me mata, porque yo quisiera tener más tiempo, más energías para salir a predicar, pues a decirle a la gente que los han engañado, ¿verdad? Porque al conocer la iglesia, nosotros, pues, yo agarro para mí la cita que dice lo que se lo he dicho en privado, ustedes grítenlo desde las azoteas, ¿verdad? Y ya predicamos desde una pasarela, y en los buses, y en la calle, en el mercado, en el parque, porque es necesario. Cuesta empezar, cuesta, porque no es fácil. Donde lo conocen a uno, ¿verdad? Y pararse a gritar a 2 cuadras de mi casa, a 1 cuadra de mi casa, pero es necesario, ¿verdad? Que todos lo hagamos. Así que, hermanos, vamos a escuchar este tema, precioso tema, pues el hermano nos va a enriquecer y yo voy a hacer unos aportes ahí también. Sí, entonces, muy bien, hermano. Y usted dijo algo muy importante, que es a veces nadie es profeta en su propia tierra, como dijo Jesucristo. Y como usted dijo, estar cerca de mi casa predicando, como que a veces, y que no es aquel que vive allá, o, ¿me entiende? Es difícil, pero es necesario llevar el evangelio a toda criatura, como manda Jesucristo. Así que, bueno, yo ahora les quiero demostrar, traigo 2 métodos para demostrarles cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. O sea, vemos ahora pues las sectas, hay 70,000 pues denominaciones religiosas y todas dicen que son la iglesia fundada por Cristo, todas dicen que tienen el Espíritu Santo, pero no tienen unidad y cada una piensa diferente y cada una pues enseña diferentes doctrinas y cada una fue fundada por un hombre come tortillas como yo. Pero la verdadera iglesia de Cristo es realmente la iglesia que tiene una sucesión apostólica de 2000 años y que en verdad viene de Jesucristo y de los apóstoles. Pero para empezar, hermano, yo quiero definirle lo que es iglesia. Vamos a entender qué es iglesia, porque los hermanos dicen, pues los hermanos separados de todos, pues yo soy la iglesia. Y eso no es cierto, porque si yo soy la iglesia, cuando yo me muero, entonces termina la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, como bautizado de la iglesia, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así nos lo dice San Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Entonces vamos a definir qué es iglesia. La palabra iglesia viene de la voz griega canonia, que transliterado es como eclesia, vía el latín que es eclesia. En la Septuaginta, que es la traducción del griego de la Tanaj, se emplea frecuentemente para traducir la voz hebrea kahal o kahal, transliteración kahal, que se refiere a la congregación de Israel o pueblo de Dios, como por ejemplo en los Salmos dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la kahal.
te alabaré. Salmo 22:22. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la palabra eclesia, que es del griego, eclesia de ekkalein, significa llamar fuera, o sea, significa convocar. Aquí hay algo muy importante porque cuando nosotros decimos la iglesia, el templo, los hermanos dicen, ese no es iglesia. Efectivamente no es la iglesia, pero es el templo donde se convoca la iglesia. Porque donde realmente se convocaba a Israel, pues era en el templo de Jerusalén. Entonces así los templos es donde se convoca la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso es convocación. Designa asamblea del pueblo, como nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 39. En general es de carácter religioso, es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo. Esto usted lo ve, como ya dije, en Éxodo 19. Dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se deriva las palabras Church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Esta es una definición de iglesia. Pues la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, es la continuación del pueblo de Israel. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo con esa definición? Sí, claro que sí. Eso me decía en el video que transmití ayer, que yo soy la iglesia, dicen. Entonces, no es así, no han entendido de que somos incorporados. Si nosotros vemos en Hechos 2, 48, 41, dice que y los que recibieron el mensaje de Pedro se bautizaron, se agregaron a la iglesia y fueron un número como de 3,000. Entonces, nosotros pasamos a formar parte de la iglesia y por eso es que los hermanos tienen que forzosamente entender que al no bautizar a un niño, no son iglesias. No son parte de la iglesia. Y eso es grave. Así es. Eso es grave. Por eso hay que gritar más, ¿verdad? Hay que gritar más de que es necesario predicar que para que un niño sea iglesia, se tiene que pasar por el bautismo. Eso es lo necesario. Y hablaba con un hermano sobre un programa que hicimos sobre el bautismo de San Marcos 16, que dice, el que creyere y sea bautizado, pero esté en pasado, bautizado esté en pasado. Entonces, ¿cómo es esto? Que dice, el que creyere y ya esté, porque dice bautice, entonces, que ya sea bautizado. Entonces, la iglesia, ese es el proceso. La iglesia enseña al que ya está bautizado. Se le enseña a creer dentro de la iglesia, por eso es necesario. Se bautiza al niño y se lleva las etapas para que vaya madurando su fe. El que creyere y ya esté bautizado, porque así lo dice, está en pasado el bautizado, ese se salvará. Y si nosotros vemos lo que dice primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice que porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero esa verdad se encuentra nada más en un lugar que se llama Iglesia Católica. Así es, hermano. Y otra cosa, hermano, también en Mateo 28, 19 encontramos puramente el mandato de Cristo. Ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos
a todas las personas. En otras traducciones bíblicas usted dice a todos los pueblos. Entonces, cuando vemos aquí todos los pueblos están formados por personas. Y también pues en las traducciones que dice, y hacer mis discípulos a todas las personas. Todos los niños son personas. Entonces, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, primero bautizarlos y enseñarles, luego enseñarles lo que yo les he enseñado a ustedes. Es mandato de Cristo. Entonces, aquí hay algo para pensar en cuanto a lo que usted dijo en Marcos 16. Ellos dicen, no, el niño no se bautiza porque no tiene capacidad de creer. Entonces, como no tiene necesidad de creer, entonces el niño no debe bautizarse. Entonces dice, el que crea y se bautice, ¿verdad? Entonces ellos dicen, oh, pero como el niño no tiene capacidad de creer, entonces no se bautiza. Esta es la lógica protestante. Entonces quiere decir que como el niño no tenía capacidad de creer y no se bautizó, la cita bíblica dice, y el que se bautice, ¿verdad? Entonces ese se salvará. Pero entonces está diciendo que el bautismo, aparte de que sirve para la salvación, es lo que está diciendo. Pero como el niño murió y no se bautizó y no tuvo capacidad de creer, entonces se lo llevó el diablo. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de creer. Imagínense. Así lo engañan a uno. Pero el mandato de Cristo es ir pues por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las gentes. Los niños son personas. Los niños son gentes. Y bautizarlos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y enseñarles lo que yo les he bautizado, lo que yo les he enseñado a ustedes. Ahora mire, hermano, lo que nos dice en 1 Corintios 12:12. Dice, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. El 13 dice, todos nosotros, ya seamos judíos o griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Este es el bautismo de la iglesia. Somos bautizados, sumergidos, porque bautismo significa sumergión, sumergidos en el Espíritu Santo. Todos somos bautizados en un mismo espíritu, no en agua, porque el bautismo de agua era de arrepentimiento. Ese era el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Jesucristo es el de la Iglesia Católica, sumergidos en el Espíritu Santo. Entonces dice, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un único cuerpo. O sea, un cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Entonces San Pablo nos lo dice bien claro. Para formar parte del cuerpo de Cristo debemos de ser bautizados. Si no somos bautizados, no somos cristianos, porque es necesario ser bautizados para ser cristianos. Ahora para lo de le voy a dar un método bastante sencillo y para que los hermanos lo sepan. Es corto, lleva solo 7 pasos. Me va a llevar 2 minutos solo para decirle, y con esto les voy a demostrar cómo la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Después, más adelantito, les voy a dar un método bíblico y también histórico para determinar qué iglesia es la que fundó Jesucristo. Pero ahorita me voy a ir a un método corto y sencillo para demostrar por qué la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Y me va a llevar 7 pasos solamente. El primer paso es, tome nota, apunte. Primer paso, Jesucristo instituyó su ministerio apostólico y llamó a 12 apóstoles. Oiga, a 12 hombres. No llamó a ninguna mujer. O sea, nadie se puede llamar pastora porque no llamó a ninguna mujer. Entonces dice, en Marcos 3:13 lo voy a leer. Solo de nombre, hermano. Solo de nombre. Aquí Jesucristo instituye su iglesia en el primer siglo y este es el ministerio apostólico de Cristo que instituyó a 12 hombres. Mira lo que nos dice San Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, y subiendo al monte llamó a los que él quiso y fueron donde él estaba y constituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con potestad de expulsar demonios. O sea, él llamó a 12 hombres. Aquí Jesucristo instituyó lo que es el ministerio apostólico de Cristo. Apóstol significa enviado. O sea, por eso es de que no cualquiera puede ir a predicar, como los pastores protestantes, porque no son enviados. Ellos no son ungidos, no son, no tienen sucesión apostólica. En la iglesia, pues, los pastores de la iglesia están puestos por el Espíritu Santo. Así nos dice Hechos capítulo 20, versículo 28, que fueron puestos por el Espíritu Santo y son enviados a predicar a través de la imposición de manos. Entonces, este fue el paso número 1.
llamó a 12 hombres, Marcos 3:13. 2. Los apóstoles San Juan y San Pablo pertenecían a la iglesia que Cristo fundó. San Juan fue incluso el apóstol amado de Jesús. Paso número 3. San Ignacio de Antioquía, el discípulo directo de San Juan y de San Pablo. San Ignacio fue obispo de la ciudad de Antioquía, de la iglesia de Antioquía, y es padre apostólico de la iglesia. O sea que San Ignacio de Antioquía era discípulo directo del apóstol San Juan y de San Pablo. Aunque San Pablo nosotros sabemos que de entre los 12 fue llamado después. Bueno, paso 4. San Ignacio de Antioquía, en una carta a la iglesia hermana de Esmirna, le llamó iglesia católica a la iglesia que él mismo pertenecía, y que, como es lógico, esta iglesia también pertenecía a San Juan y San Pablo, del cual él era discípulo directo. Paso 5. Entonces, aquí viene como una pregunta. ¿A qué iglesia le llamó católica San Ignacio de Antioquía en el año 107? Pues obviamente a la iglesia que Cristo fundó, a la misma iglesia que pertenecían los apóstoles San Juan y San Pablo, de los cuales San Ignacio de Antioquía era discípulo directo, y por lo tanto esa iglesia es la misma fundada por Cristo, la misma iglesia de los apóstoles. Paso número 6. Relación de la iglesia católica con la Biblia. Vamos a ver que en Hechos capítulo 11, versículo 26 dice la Biblia, nos dice que esa iglesia que estaba en Antioquía, a la cual el discípulo directo del apóstol Pablo y el apóstol Juan, que se llamaba San Ignacio de Antioquía, quien era obispo de Antioquía y quien le había dado el adjetivo de católica. Esto es muy importante porque la iglesia no se llama católica, la iglesia es católica porque es enviada a todo el mundo, a todo el universo. Entonces a esa iglesia se le dio el nombre de cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 26, nos confirma que en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Paso número 7. En Hechos capítulo 13, versículo 1, nos confirma que en Antioquía ya existía la iglesia católica. Dice así: en Antioquía, en la iglesia que ahí existía, o sea, nos está confirmando el texto bíblico que en Antioquía ya existía una iglesia. Habían profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirineo, Manaén, que se había criado con Herodes, y Saulo de Tarso, que luego se convirtió en el famoso Pablo. Entonces, San Ignacio escribía a los Esmirnas que nadie haga nada perteneciente a la iglesia al margen del obispo, considerando como Eucaristía válida únicamente la que tiene lugar bajo el obispo o bajo uno a quien el obispo haya encomendado. Ahí donde aparezca el obispo, ahí debe estar el pueblo. Y tal como ahí donde está Jesucristo, ahí está la iglesia católica. Año 107 después de Cristo. Entonces, ¿a qué iglesia pertenecían los discípulos que fueron nombrados cristianos en Antioquía por primera vez, según la Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 26? La respuesta es más que obvia: pertenecía a la iglesia católica. Y aquí, hermano, aquí le demostré cómo San Ignacio de Antioquía pues pertenecía a esa iglesia que Cristo había fundado y que aparte también creía en lo que es la Santa Eucaristía. Estoy hablando del año 107. En el año 2020 la misma iglesia celebra la Eucaristía, de la que este padre apostólico de la iglesia nos menciona que es válida únicamente si es oficiada o ministrada bajo lo que es el obispo. Adelante, hermano. Así es, y si nosotros vamos viendo, hermano, vamos a darnos cuenta de que todo va concatenado. Todo en la iglesia, todo es importante. La iglesia es criticada, dicen, prohíbe casarse. Y yo le digo a una persona, ¿cómo es que la iglesia me está diciendo que prohíbe casarse? Y uno de los medios de salvación es el sacramento del matrimonio. Entonces, dicen, es la que prohíbe casarse. No, es sacramento. El matrimonio es sacramento dentro de la iglesia. Entonces, si nosotros vemos Hechos 2,
47 vemos que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que Él quería salvar, a los que se iban salvando. Pero ¿de qué está hablando allí? Añadir a la iglesia, en otras palabras, es los que se bautizan, el Señor los va añadiendo a la iglesia. Porque dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que se iban salvando. Lo que dice primera de Pedro 3:21, el bautismo salva. Entonces, ahí nosotros vemos que es la puerta de entrada a la iglesia, a ser pueblo de Dios. Entonces, es necesario que nosotros sepamos de que en esa iglesia, pues están los medios de salvación, que son los sacramentos, ¿verdad? Todos son los sacramentos. Para el laico son 6 y uno pues para el que pasa ya a ser ministro ordenado, ¿verdad? Sacerdote. Entonces, dentro de la iglesia únicamente hay salvación, porque fuera de la iglesia hay medias verdades, hay mentiras, dicen, pues los católicos no leen la Biblia, pero ¿cómo será de que no pueden ver a un católico con una Biblia, de que se apartan? Yo no entiendo cómo será de que ellos que se dicen ser tan bíblicos no tienen la capacidad de confrontarnos. Entonces, otro de cómo nosotros demostramos de que somos la iglesia de Jesús es por medio de las fuentes de la revelación. Todas son complementarias. Pues yo se lo dije a un señor que es estudiante de teología, que él decía de que la Biblia era anterior a cualquier tradición apostólica. Y yo le demostré que eso es herejía según el Catecismo numeral 80. Entonces, tenemos 3 fuentes de la revelación. Una de ellas es la Biblia. Es la Biblia. Entonces, la Biblia fue pues hecha por nuestra amada iglesia. Debemos nosotros de gritar eso para que la gente lo sepa, de que la Biblia no contiene herejías, porque el Espíritu Santo inspiró a la iglesia, inspiró a los agiógrafos e inspiró a los que nos guían por el camino de la fe y que nos dicen cómo comportarnos. Dice segunda de Pedro 1, 20, 21, pues que la profecía no es de inspiración privada, sino que hombres llenos del Espíritu Santo fueron los que la escribieron. Entonces, hombres llenos del Espíritu Santo son los únicos encargados de guiarnos como iglesia. Entonces, para demostrar que somos la iglesia fundada por Cristo, es que somos la iglesia que compiló la Biblia. ¿Verdad? No sé qué me pueda aportar de eso, hermano. Así es, hermano. La Biblia es un libro sagrado de la iglesia. Estos hermanos separados no lo quieren aceptar porque no les conviene. Ellos dicen que la iglesia es una apóstata, que la gran ramera, que se paganizó con Constantino, que Constantino fundó la iglesia. Pero, si Constantino fundó la iglesia en el año 325, ¿cómo es que en la iglesia en el año 325 ya tenía 32 papas? ¿Cómo es que Ignacio de Antioquía en el año 107 llama a la iglesia católica? O sea, es ignorancia, hay anacronismo.
o sea, cosas en las que ellos se pierden y se refutan solos. O sea, la historia lo refuta, pero la iglesia es la que copiló la Biblia. La Biblia nace de la iglesia. La Biblia es un libro sagrado de la iglesia. 70,000 sectas protestantes hoy nacen de la Biblia. La Biblia nace de la verdadera iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En el año 382 por el Papa San Damaso I, pues la Biblia fue reconocida como palabra de Dios. Fue el Papa que le dio al mundo que la Biblia es palabra de Dios. Incluso nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios porque la iglesia lo dice y es un dogma de fe de la iglesia. Entonces, la Biblia se compiló en el 382, se confirmó, esto fue en lo que es en el Concilio Romano del año 382, fue pues confirmado en el 393 en Hipona y también en el 397 en Cartago. Así que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. En relación al bautismo también, hermano, hay otra cita muy importante del mismo Señor Jesucristo, hablando de Nicodemo, que le dice que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, como nos dice Juan 3, del 5 al 6. Ahora bien, hermano, yo quería seguir siempre con aquí otro método que es tanto bíblico histórico para determinar qué iglesia fundó Jesucristo. Este es otro proceso que vamos a hablar, hermano. Entonces dice realmente que que las divisiones entre los cristianos hoy en día es un hecho. Pues hay pentecostales, hay asambleas de Dios, hay todas afirman realmente que son la iglesia de Cristo. Hay más de 70,000 denominaciones religiosas en el mundo y todas afirman ser la iglesia que Cristo fundó. Pero la verdad es una sola y es revelada por el Espíritu Santo. De manera que Cristo no fundó 70,000 iglesias, ni hay 70,000 verdades, tampoco hay 70,000 Espíritus Santos. Nos dice en Colosenses 1:18 que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Me escucha, hermano? Sí, le escucho. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Okay. Bueno, gracias, hermano. Entonces, Cristo realmente quiere una iglesia unida, y esto nosotros vemos en Juan capítulo 17, versículo 21. Dice, Padre, que todos sean unos como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Ellos sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. O sea, la intención de Cristo es que haya unidad, y esto es lo que hay en la iglesia, como nos dice Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. San Pablo aquí da las directrices y características de la iglesia de Cristo: una sola iglesia, un solo bautismo, una sola fe. En Juan 10:16 hay algo muy importante. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Dice, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Referencia a lo que es Juan capítulo 15, versículos del 15 al 17. Esta es la base de la doctrina cristiana católica. Unidad de doctrina en el mundo, un solo pastor nombrado por Jesucristo, y así obedecemos la voluntad del mismo Cristo. Cuando en el Evangelio de San Juan capítulo 21 pide 3 veces a Pedro ser el pastor universal de su iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Vamos más atrás con la Biblia. Voy a regresar al versículo que ya le leí. Marcos 3:13 al 14 dice, Jesucristo subió al monte y llamó a los que él quiso. Y vinieron a él y así constituyó a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar los demonios. Aquí Cristo constituye su ministerio apostólico, su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El versículo 19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay 3 cosas muy importantes aquí, hermano, que hay que saber destacar. La primera es edificaré. Es decir, yo, Jesucristo, seré el constructor de esa iglesia. O sea, la iglesia no es un invento del hombre, sino que es un invento de Cristo mismo. Mi iglesia.
la iglesia de Cristo, una sola. Por eso dice mi iglesia, una sola. Habló Cristo aquí en singular. Cristo jamás dijo en tal este pedregal edificaré mis iglesias, no que edificaré mi iglesia. Iglesia. Cristo usa el término iglesia, pero ¿qué entendía Jesucristo por iglesia? Vamos a preguntarnos esto, y es una palabra que yo hablé la definición, hermano, que es la palabra cajal. Pero no es como realmente afirma Lutero, que la iglesia es invisible. En un debate que tenía con un hermano me decía que habían dos iglesias, una visible y una invisible. Entonces, ¿cuál era realmente la iglesia que caminaba en el desierto? La iglesia de Dios caminaba en el desierto, igual la iglesia peregrina por la tierra hoy en día. Entonces, si no, realmente una congregación visible que te bautiza, te administra los sacramentos de la gracia y te incorpora a la vida cristiana, que es lo que hablábamos con el hermano Martín. Veamos entonces qué significa iglesia en el Antiguo Testamento y lo que Yahvé Dios usó como iglesia para el pueblo de Israel. Entonces, Cajal es eclesia, igual iglesia para nosotros. Antigua alianza y una nueva alianza. Hay 12 tribus y hay 12 apóstoles. Jefes y ancianos con autoridad en la alianza y apóstoles con autoridad en la nueva alianza. Moisés para guiar al antiguo pueblo y Pedro para guiar al nuevo pueblo, pueblo de Israel y nuevo pueblo de Dios. Un reino en el Antiguo Testamento y un reino en el Nuevo Testamento. Me voy a dirigir por eso que ya les hablé. Entonces, cajal es igual a eclesia, que para nosotros significa iglesia en el español o en el latín. Entonces, en español, vamos a hablar de español. La asamblea dice elegida comunidad que se reúne por convocatoria. En el lenguaje religioso es la asamblea convocada por Dios, personas llamadas por Dios para formar su iglesia. La historia de la iglesia en el Antiguo Testamento se forma de esta manera. En Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, dice Yahvé dijo a Abraham, deja tu país y a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y te daré una bendición. Entonces de Abraham viene Isaac, sabemos que viene Jacob, y así pues se formó el pueblo de Israel. Pero, ¿cómo? Es una pregunta, hermano, ¿cómo nos conecta a nosotros los cristianos con este pueblo del Antiguo Testamento? Pues bueno, a través de Jesucristo, ya que Él viene a hacer la revelación, consumación de la revelación del plan de salvación de Dios. Incorporar a todos los pueblos al mundo a ese plan de salvación. Ahora no se trata solo de salvar al pueblo judío o al pueblo de Israel, sino que salvar a todo el mundo. Ustedes bien nos dicen lo que es la 1 Timoteo 2:4, dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Entonces ahora vamos a ver la antigua alianza y la nueva alianza. ¿Qué relación hay? Entonces, formó Jesucristo un nuevo pueblo de Dios. Yahvé Dios hizo un pacto en el Antiguo Testamento con su pueblo, y esto usted lo ve en Éxodo capítulo 24, versículo 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre, roció la sangre al pueblo y dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros. Pero en la nueva alianza también Cristo hizo una alianza con su pueblo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 20. Después de cenar, dice, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. O sea, Cristo aquí establece una nueva alianza con un nuevo pueblo. Si el antiguo pueblo era visible, entonces el nuevo pueblo de Dios también es visible. Ese pueblo es real, que sufre, que camina por el mundo, igual al pueblo de Israel que caminó por el desierto. La iglesia, por lo tanto, es visible. No es invisible como dicen los hermanos separados, porque nosotros vemos en la carta de Santiago, en 5:14 me parece que dice, si alguien está enfermo, ya los presbíteros de la iglesia. Entonces, hay una iglesia que administra los sacramentos. Ahora vamos a hablar, hermanos, 12 tribus en el Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, ya le leí Marcos 3:13, dice, y su monte llamó a los que él quiso, llamó a 2 hombres y los constituyó apóstoles, con Pedro a la cabeza, según San Mateo 16:18. Ahora bien, ancianos
jefes y ancianos con autoridad había en el Antiguo Testamento, apóstoles con autoridad en el Nuevo Testamento. Yahvé Dios había puesto jefes y ancianos que los representaran con autoridad. Primero fue Moisés y los ancianos, después los reyes y los profetas. Igualmente Jesucristo eligió a 12 hombres y los envió con autoridad, como dice el 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Entonces, el que rechaza a Cristo, la iglesia rechaza a Jesucristo y rechaza a Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés a la cabeza y en el Nuevo Testamento tenemos a Pedro a la cabeza. Y Yahvé, Dios puso a Moisés a la cabeza para dirigir a su pueblo. Esto usted lo ve en Éxodo capítulo 18, del 19 al 21. El suegro de Moisés le a Moisés para que delegue autoridad a los ancianos y él sea el representante de Dios. O sea, Moisés iba a ser el representante de Dios, un mediador que había entre Dios y el pueblo. Pero también Jesucristo en la nueva alianza pone a Pedro como autoridad de la iglesia. En Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, pues ya le hemos visto la cita 3 veces que le pide a Pedro ser el pastor universal de la iglesia. Apacienta mis corderos la primera vez. Y 2 veces seguidas dice, apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son los corderos? Son los obispos, son los presbíteros, son los diáconos. ¿Y quiénes son las ovejas? Pues somos los laicos. Entonces los laicos, las ovejas de Cristo, está dirigida por un solo pastor, puesto por Jesucristo. Pero volviendo a la pregunta original, ¿fundó Cristo una iglesia? La respuesta es obvia. La voluntad de Cristo es dejar una iglesia y una alianza bien establecida. San Pablo nos dice en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de toda verdad. San Pablo también nos dice en Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer, sea manifestada a los principados y a las potestades en los cielos a través de la iglesia. San Pablo a los Efesios 3:21 nos dice que Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Ahora bien, el reino del Antiguo Testamento y el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos el 18 dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y vimos también como Lucas 22:20, como Jesucristo establece una nueva alianza en su sangre. Por eso es importante la Santa Eucaristía, para estar en comunión con Cristo y obediencia a Él, como nos dijo Juan 6:53. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en vosotros. O sea, están muertos espiritualmente. Jesús le dice a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Pero Cristo es un reino y es lógico porque Cristo es rey. Pero ¿por qué le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos? Vamos a ver qué nos dice la escritura acerca del reino. La prefigura de la mayordomía está en Isaías 22:20 al 22. Eliaquín como mayordomo del rey, y luego la profecía de Daniel capítulo 2, donde Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. El rey había soñado con una inmensa estatua que tenía la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, los pies mitad de hierro y mitad de barro. Después miró una piedra que se desprendió y golpeó los pies del hermano, se le va el sonido. Se le va el sonido, se oye poco y por rato se oye mejor. Deje ver, hermano. Ahora, hermano. Sí, hoy sí se le escucha. Hoy sí mejor. Me escucha. Ya termino, hermano. Sí. 2 minutos y le termino esto. Hoy. No hay pena. Ahí tenemos hasta las 12:30. Ah, vaya, pero hoy sí se escucha bien. Hoy sí se escucha bien. Oh, sí. Ok, entonces, en el sueño de que Daniel interpreta al rey Nabucodonosor, entonces el rey había soñado con una inmensa estatua que tenía la cabeza de oro puro. El pecho y los brazos eran de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, los pies mitad de hierro y mitad de barro. Después miró una piedra que se desprendió y golpeó los pies del hierro y barro de la estatua y la destruyó en pedazos. Finalmente la piedra que destruyó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Entonces esta piedra es realmente prefigura de la iglesia porque llenó toda la tierra.
Entonces dice, cubrió toda la tierra. Ahora leamos pues cuál fue la interpretación que Daniel le dio al rey. Esto usted lo ve en Daniel 2, 44 y 45. Dice que ese reino nunca será destruido, pues es el reino de Cristo, un reino que muchos querrán destruir, pero que nunca podrán. Mateo 16, 18 dice, emperadores, príncipes, reyes, etcétera, y este reino estará en toda la tierra. O sea, dice, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Pero ahora veamos, para terminar, cuál es el reino en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, perdón. Ya vimos el Antiguo Testamento, pero ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Entonces, a Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía, convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y más adelante en Mateo 4:27 Jesús recorría y enseñaba acerca del reino de Dios. O sea, Cristo predicaba el reino de Dios prometido desde siglos antes. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. Todos los cristianos aceptamos a Cristo como rey, pero no todos aceptamos el reino de los cielos en la tierra. Unos quieren el reino de los cielos en el cielo, otros también quieren el reino de la tierra en la tierra, pero pocos aceptan el reino de los cielos en la tierra, como nos dice San Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesucristo dijo, el reino de los cielos ha llegado. Pero ¿a dónde ha llegado? A la tierra ha llegado. Y ese reino de Dios en la tierra es nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Adelante, hermano. Es importante saber de que todo material bíblico y extrabíblico muestra nuestra iglesia como la única fundada por Jesús. Entonces, yo quiero dar un poco de por ejemplo, la iglesia católica es la fundada por Jesús porque conserva los restos de Pedro y de Pablo, ¿verdad? Yo voy a mostrar este diccionario, lo ocupo mucho. Protestante dice la carta de Clemente, epístola de Clemente, dice, escrita cuando el recuerdo de los apóstoles se conservaba todavía en los miembros de la iglesia romana, que aún vivían, se refiere tanto a Pedro como a Pablo en términos que sugieren que ambos murieron como mártires en Roma. Dice, de aproximadamente un siglo más tarde nos llega la información, dice, de que había trofeos de Pedro en el Monte Vaticano y de Pablo en el camino de Ostia, tomando como base la suposición de que se tratara de tumbas. Las dos iglesias que llevan los nombres apostólicos fueron erigidas en dichos lugares donde estaban los trofeos, lugares. En épocas posteriores, las excavaciones vaticanas han revelado un monumento que bien podría ser el trofeo de Pedro del siglo II. Está vinculado con un cementerio que se usaba a fines del siglo I. Entonces, ¿cuál secta, con todo respeto, tiene los trofeos, así les llaman, de Pedro y de Pablo? ¿Cuál tiene los restos? Y estoy hablando de un material evangélico. Esto lo tenía para el debate de cuál es la iglesia fundada por Jesús, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia o la Iglesia Católica. Como no se presentó el señor dice, la tradición del martirio de los apóstoles recibe el apoyo de las dramáticas circunstancias de la matanza del 64 después de Cristo, de Nerón. El relato de Tácito dice
y la breve información de Suetonio proporcionan varios datos sorprendentes acerca de la comunidad cristiana de Roma. Entonces, nosotros vamos a ver efectivamente que la historia retrata la veracidad de la iglesia católica como la iglesia fundada por Jesús. Por eso es ridículo que alguien venga a defender cuál es la iglesia fundada por Jesús. Ellos no pueden dar nada, hermano, solo vienen a negar la existencia de la iglesia en la historia y en la Biblia. ¿Por qué hacen esto? Porque al decir la iglesia católica no es la fundada por Jesús, están buscando una excusa para decir, como no es la fundada por Jesús, o si algunos aceptan que es la fundada por Jesús y que se corrompió, por eso dicen, hay una excusa para decir que la mía vino a rescatar. Entonces, por eso es que yo he retado a Gutiérrez, he retado y no quiere debatir, porque conmigo no va a jugar. Aquí tengo la enciclopedia Gran Espasa y aquí podemos hablar, he sacado cerca de 40 papas. Es enciclopedia secular. Entonces, que saque una enciclopedia secular y que me muestre la sucesión desde San Pedro hasta él. Aquí los tengo, aquí está señalado página por página. ¿En qué página está hablando de San Pedro, San Lino, San Cleto, San Clemente, Alejandro, que fueron siete papas? Aquí tengo señalado el edicto de Milán también, el Papa Eleuterio, el Papa Evaristo, papas con el nombre de Pío, son 10. Y tengo las fechas en la enciclopedia secular Gran Espasa, que refuten esto, que refuten la historia, que refuten los diccionarios protestantes, que muestren, vienen a cantinflear, vienen a hablar incoherencias y no tienen ningún fundamento, no tienen ningún apoyo. Entonces, por eso es que yo lo he invitado y lo invito que debata con mi persona el tema sobre la iglesia en la Biblia y en la historia. Vamos a ver, aquí está San Clemente I, dice en la página 338, la enciclopedia secular Gran Espasa. Dice, Clemente I, santo, Papa Romano del 88 al 97, mártir, fiesta 23 de diciembre. Y vamos a hablar de otro más. Está el Papa San Evaristo. Sufrió martirio en tiempos de Adriano y accedió al solio pontificio en el 97. Murió en el 105. Entonces, así podemos ir hablando y no quise sacar 266 porque hubiera amanecido en esto, pero están en la historia. Aquí está Papa San Pedro, eso está en el 1064, la página 1064 de la enciclopedia secular Gran Espasa. Esto lo tenía preparado para el debate,
que me mostrara él la sucesión de su Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, IPUC. ¿Cuál es la fundada por Jesús? A mí me causa risa, pero él sabía por qué no debatió conmigo. Por ejemplo, está los papas llamados Pío, está de la 1089, la página, hasta la 1090. Está desde San Pío I hasta San Pío X, que refuten esto. Ya lo tengo ya algo viejito, pero me sirve, por algo lo compré. Entonces, esa es la iglesia fundada por Jesús. La fuente de la revelación, Biblia, tradición, magisterio. La historia. Porque si un personaje de esto se atreve a debatir conmigo, me va a mostrar con historia y con Biblia. Porque no van a venir a jugar. Por eso yo no debato con cualquiera. Porque se van a tener a dar fuentes, ¿verdad? Que presente su iglesia. Y empiezan, no, que la mía, porque en Hechos 11, 26 dice que se le llamó cristiano y porque yo soy cristiano. Entonces, se demuestra, hay muchos, bueno, como yo decía, sacando el diccionario protestante, se me olvidó dar la página, pero ahí dice que los restos de Pedro están en Roma, están en la iglesia católica, es la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y a mí no me basta decirlo solo con mi boca, sino que lo sustento con fuentes, con libros. Así es que, a ver quién se atreve, si Barragán, que su secta nació en 1991, que está entre la frontera de Guatemala y México, solo ahí se mueve esa sectita, a ver si tiene valor, que él dijo que la Iglesia Católica nació 4.800 años antes de Cristo. Yo tengo esas capturas de pantalla. Así con Nimrod, así dijo él. Yo tengo las capturas de pantalla de 2015, porque yo ando hace 14 años, ando en esto. Entonces, yo pues tengo, hago mi tarea. Entonces, para demostrar, que alguien me tiene que demostrar a mí que la Iglesia Católica no es la de Jesús. Me lo tienen que demostrar y me tienen que demostrar que la iglesia de ellos es la fundada por Jesús y que me den fuentes históricas y Biblia. Así que, hermano, ya me entendí. No, sí, hermano, es cierto. Pues uno les puede decir en qué año fundaron su denominación, quién la fundó. Nosotros tenemos todos esos datos, pero realmente la Iglesia Católica tiene mucho para demostrar que es la verdadera Iglesia de Cristo. Ante todo, pues, tenemos la Asociación Apostólica, ¿va? Que es la credencial quizás número 1 que sitúa a la Iglesia Católica como guardadora de todo, de lo de Cristo, que viene pues con la autoridad de Cristo, y pues así que por la imposición de manos se eligen los pastores de la iglesia, los verdaderos pastores ungidos, que son los obispos de la iglesia. La otra potencia argumentaria que tenemos los católicos es pues la canonización de la Biblia. La Biblia, como ya dije, es un libro sagrado de la iglesia, ¿verdad? Usted también dijo, pues, la tumba de los apóstoles está en manos de la Iglesia Católica. También tenemos el pesebre de Belén, donde nació Jesucristo, está en manos de la Iglesia Católica. Tenemos el Santo Sepulcro de Jesús en manos de la Iglesia Católica. El verdadero Santo Sepulcro, no a donde lo lleva Gary Lee, a una cueva escondida, no. El verdadero sepulcro de Cristo, de Jesús, está en manos de la Iglesia Católica. También tenemos el Gólgota, es el lugar donde pues Cristo fue crucificado, está en manos de la Iglesia Católica.
La cruz original de Jesucristo está en manos de la Iglesia Católica. Los clavos de la pasión están en manos de la Iglesia Católica. La corona de espinas, las catacumbas de los cristianos donde se escondían cuando eran perseguidos, donde realizaban Eucaristías, sé que algunos los niegan, pero nos dice la historia que sí se realizaban pues misas en lo que son estas catacumbas. Usted hablaba un poco importante de los libros protestantes, que la verdad sus propios eruditos lo refutan. Nosotros podemos leer a Justo L. González, podemos leer a este se llama Alfonso Ropero, que es muy serio. Él también les habla de la iglesia. El señor Boer también habla de la iglesia. Aquí nosotros podemos, yo le voy a dar un poquito, aquí dice, imagínense que habla de una subordinación al obispo monárquico, dice, estas son las cartas que mandaba Ignacio de Antioquía, y dice, en la carta 13 dice, pero aunque este orden que se da en los documentos tiene derecho a ser considerado como la primera forma en que fueron coleccionadas las epístolas, aquí se ha sustituido por la ordenación cronológica de Eusebio, por ser esta más instructiva cuando hay el propósito de leerlas en una continuación de la otra. Las cartas son breves escritos circunstanciales redactados según las reglas de la epistología y de la retórica antigua. Dice, aquí lo que trataba de decir, dice, o los temas centrales a los que se dedicaban destacaban en ellas son las advertencias contra las falsas doctrinas, especialmente el docetismo. Mandaba a la unidad de la iglesia y obediencia a los obispos y la gloria del martirio. Esto es lo que hablaba San Ignacio de Antioquía, según este erudito protestante que se llama Alfonso Ropero, y el libro se llama Obras escogidas de los padres apostólicos. También nos dice las 6 cartas escritas de la iglesia de Asia Menor están presididas por los 2 temas principales: la subordinación al obispo monárquico y la lucha contra las herejías, con vistas a mantener la unidad de la iglesia. O sea, este erudito protestante está hablando de lo que era la unidad, la subordinación a lo que es el obispo. También aquí, más atrás nos hablaba, también dice habla de los martirios de San Pedro y San Pablo por el Imperio Romano, y también nos habla, dice, parece ser que esta carta tuvo buena recepción y dio los frutos esperados. La iglesia de Corintio pasó a ser una fiel aliada de Roma en las luchas antiheréticas del siglo II. Egésipo, que pasó por Corinto camino de Roma en los años 155 y al 166, atestigua la fe de la iglesia, la unidad y el fervor de la iglesia de Corintio. Dionisio, obispo de la iglesia, informa al obispo romano Soter, años 166 al 174, de la veneración y la lectura pública de la carta clementina destinada a la liturgia de la iglesia. Imagínense, por ser un tema común y preocupante en las asambleas cristianas, la carta de Clemente disfrutó de gran estima en muchas otras iglesias. Policarpo, obispo de Mirna y maestro de toda la Asia, la utiliza hacia el año 107 en su carta a los filipenses, donde se encuentran no menos de 7 reminiscencias, pese a la brevedad de sus escritos. Las versiones hechas en la antigüedad de la carta de Clemente, que este Clemente es el Papa Romano. Imagínense que aquí nos está hablando este erudito protestante que se llama Alfonso Ropero, nos está hablando de la carta enviada desde Roma por Clemente Romano, y está corrigiendo a la iglesia de Corintio. Y es algo bien importante porque geográficamente, si vemos, por ejemplo, Éfeso era el lugar donde vivía el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que murió. Él estaba vivo, y esta iglesia está haciendo, pues, está demostrando, desde Roma, el Papa San Clemente está demostrando que tiene jerarquía y autoridad sobre la iglesia de Corinto, aún estando vivo el apóstol Juan. Entonces, esto es importante saber por qué la iglesia de Roma tenía autoridad sobre esa iglesia estando un apóstol vivo. Solo para que se den cuenta, entonces, cómo tiene pues preeminencia el que es el sucesor de Pedro. Ahora, pues, para terminar, hermanito, también yo quería hablar un poquito de las 4 características de la iglesia, que todos sabemos que estas características salieron de lo que fue el concilio de Constantinopla en el año 381, y sabemos que la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia apostólica. Entonces, estas son las 4 características de la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó debe de tener 4 características: una, santa, católica y apostólica. Pero ¿por qué decimos que es una?
en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que yo ya le leí al principio, dice San Pablo, dice que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Efesios 4, de 3 al 6 dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Cristo oró al Padre por la unidad de su iglesia, Juan 17, 21, que todos sean uno. O sea, la iglesia debe ser una. Mateo 6, 18 dice, edificaré mi iglesia, una. Entonces la iglesia es una sola. Dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Entonces, ahora vemos que hay 70,000 falsas iglesias, pero Cristo nunca dijo fundaré mis iglesias. La iglesia de Cristo tiene una sola fe, un solo bautismo y es realmente cree en un solo Dios en todo el mundo. Pero la iglesia es una. ¿Por qué la iglesia es santa? La iglesia es santa porque su fundador es santo. Jesucristo es santo. Aunque muchos fallamos dentro de la iglesia, hay que entender que la santidad de la iglesia en la iglesia es una, pero que la iglesia es santa, eso es irrefutable, porque su fundador es santo. La iglesia tiene la plenitud total de los medios de salvación, o sea, los sacramentos. Esto es lo que hace a la iglesia ser plena en cuanto a los medios de salvación. La iglesia misma es un medio de salvación, es un sacramento de salvación. Y la plenitud de la revelación y la verdad divina, algo que no tienen las sectas protestantes. Es santa porque sus miembros están llamados a ser santos. Cristo le prometió a su iglesia que estaría con ella hasta el fin de los tiempos, como dice Mateo 28, 20. Y nosotros lo podemos comprobar en el santuario, nosotros lo podemos comprobar en la Eucaristía. Ahí está Cristo presente con nosotros. Y los poderes del infierno no podrán vencer esa iglesia, como nos dice Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué la iglesia es católica? Católica sabemos que significa universal, porque abraza a todas las personas de todo el mundo, todas las razas, todos los tiempos, y porque Cristo la nombró católica. Y por todo el mundo, Marcos 16, 15, a todos los pueblos, dice Mateo 28, 19, en todas las naciones, Lucas 24, 47, hasta los confines de la tierra, Hechos capítulo 1, versículo 18, en los lugares celestiales, Efesios capítulo 3, versículo 10, en los cielos y la tierra, Efesios 3, 15. Cristo murió por la salvación de todos. La iglesia es sacramento de salvación. ¿Por qué la iglesia es apostólica? La iglesia fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro, constituyendo la cabeza de la iglesia, como nos dice Mateo 6, 18 y Juan 21, 15 al 17, y también sobre los demás apóstoles, como nos dice Efesios 2, 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Cristo Jesús. Aquí voy a aclararle algo, hermano, que algunos confunden a lo que es Efesios 2:20, donde se utiliza Cristo como piedra angular. Esto lo cree la iglesia, pero la palabra que se utiliza ahí es acroniagos. La palabra principal, sí, la piedra angular que sostiene la iglesia es Cristo, y esto lo cree la iglesia. Entonces no hay que confundir acroniagos con Kefas. Mateo 16, 18 es pues es algo diferente. Entonces aquí ellos están mal. Entonces aquí sí vemos que Pedro y los apóstoles tienen pues en el Papa y todos los obispos a sus legítimos sucesores con su legítima autoridad. Entonces la iglesia por eso tiene esas 4 características. Adelante, hermanito. Es irrefutable, bíblica, históricamente, que la iglesia es la fundada por Jesús. Ahora lo que hay que hacer es gritarlo por todas las plataformas. Nosotros estamos dando las herramientas para que los hermanos que están viendo nuestros canales sean los obreros, porque nosotros somos limitados. Entonces, el mensaje que nosotros estamos dando, ese mensaje tiene que correr. Tiene y yo sé que está dando frutos. Está dando frutos donde nosotros no podemos llegar. Está llegando. Imagínense lo que, bueno, lo que usted decía que es santa, es porque quien la fundó es santo.
Y él se va encargando, Jesús se va encargando de cuidarla, ¿verdad? Dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Dice que la baña, la santifica, la purifica mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Entonces vemos que él la purifica y le quita toda mancha. Porque dice Apocalipsis 21, 27, que nada manchado entra al reino de los cielos. Entonces, lo que significa que aquí está incluido lo que es el purgatorio. Porque él la purifica. Porque nada manchado, dice Apocalipsis 21, 27, entra al reino de los cielos. Entonces, quiero leer algo, un poco de patrística, lo que dice San Agustín, que si mal no recuerda era doctor de la iglesia, dice, el diccionario de patrística evangélico Vidal Manzanares, dice, eclesiológicamente San Agustín dice aquí, no es unívoco en la utilización del término iglesia, refiriéndose tanto a la comunidad de los fieles edificados sobre el fundamento apostólico, como al conjunto de los predestinados que viven en la dichosa inmortalidad. Escucha lo que dice, considera hereje no al que yerra en la fe, sino que al que resiste a la doctrina católica que le manifiesta. Entonces, no es el que yerra en la fe, sino que se resiste a la doctrina de la iglesia. Así que podemos ver, pues dice el adjetivo católica referente a la iglesia aparece en la literatura cristiana con San Ignacio de Antioquía, obispo de San Juan, discípulo de San Juan, por el año 110 antes de Cristo, que dice, donde está el obispo está la muchedumbre, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. San Policarpo, martirizado 50 años después de San Ignacio, utiliza la palabra en ambos sentidos, 3 veces con el significado de universal y una vez con el sentido de auténtica. Describe a San Policarpo como obispo de la Iglesia Católica de Esmirna. San Pacián de Barcelona, año 375, dijo, cristiano es mi nombre y católico mi apellido. El primero me denomina, mientras que el otro me instituye. Entonces, ya no voy a seguir dando porque tengo muchísimo que muestra, atestigua a la iglesia católica, la iglesia fundada por Jesucristo, como la única. Y eso muestra que no tiene sentido de ser la existencia del protestantismo. Solo que hay que trabajar. Mañana vamos a ir a predicar a unos cantones, en Guatemala le llaman aldeas. Vamos a ir a visitar a unos hermanos protestantes. Dudo que nos reciban, pero si no nos reciben, vamos a predicar en la calle. Yo tenía planeado ir en la mañana a dar 2 mensajes en la calle, hermano, en la polvareda, y con sonido, como loco, parado a la orilla de la calle. Y pues me dijeron de que mejor quieren que los apoye por la tarde a hacer un visita. Así es que pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Tenemos que trabajar. Y quiero contar una anécdota. ¿Por qué me ha servido a mí o cómo me ha servido a mí la pandemia? Cuentan que había
este, un hombre que era leñador, era muy fuerte, estaba joven, y él empezó a talar árboles y se puso por sobre un anciano que estaba a la par de él y trabajaba más, le abundaba más, pero después vio que este señor lo alcanzó y lo superó en talar árboles. Entonces, le dijo, bueno, ¿y qué pasa? Le dice, yo no descanso, yo trabajo y a usted ya está sacando más trabajo que yo. Le dice, es que no te das tiempo de afilar el hacha. Entonces, este tiempo de pandemia a mí me ha servido para afilar el hacha, ¿verdad? Para afilar, pues, así, así tenemos que hacerlo nosotros, en vez de medio mundo, a mí me dijo un amigo, mira, ¿y por qué no ponemos Netflix? Pongamos la mitad cada uno. Entonces no lo hicimos, yo no lo hice. Si no, hermano, hubiera visto cantidad de tonterías en vez de afilar el hacha, en vez de sentarme y estudiar, porque necesitamos nosotros las herramientas de trabajo que son la Biblia, los diccionarios, tenemos que consumirlo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos para poder dar. Usted pues tiene fuentes de consulta buenas también. Yo igual estoy por... Aquí es complicado hallar material así, hermano. Complicadísimo hallar material. Yo hablaba ayer con mi párroco y le digo, padre, ¿cómo puedo comprar unos libros de patrística? Aquí no se hallan, me dice. Entonces, yo quisiera tenerlos en físico, pero es súper complicado. Aquí, pues, no venden en el país, no venden ese material. Están en PDF gratis y los tengo, pero también necesito tener en físico, ¿verdad? Porque es necesario, es Sí, es cierto. necesario, es un respaldo. Así es, hermano. Es importante, pero de repente Dios pues provee y los tendrá, ¿verdad? Hay que orar por eso porque es importante, como usted dice. De repente pues conseguimos, yo también quiero conseguir más material ahorita estoy por conseguir el libro de Justo L. González, que pues que no lo tengo en físico, y también quiero conseguir un poquito más de los padres apostólicos, y vamos a ver qué más podríamos conseguir por ahí, porque aquí a veces es un poquito más fácil por las plataformas estas, y yo creo que en Guatemala sí hay, pero habría que ir tal vez como a la Catedral de Guatemala, pero allá es un poquito caro también, pues uno siente caro, pero tal vez aquí estando uno acá lo siente un poquito más barato. Y, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo, hermano, y hay que tratar, ¿verdad? Yo para terminar, hermanito, y tal vez con esto me voy a despedir, les quiero hablar también la jerarquía de la iglesia, que es algo importante, pero antes quiero leerle algo y recalcar un poquito lo que usted dijo, que es importante, porque la iglesia es santa. Pero voy a recalcar tres aspectos también de la iglesia. La iglesia, pues como sabemos, es el cuerpo de Cristo, y se han de resaltar más específicamente la unidad de todos los miembros entre sí por unión con Cristo. O sea, Cristo cabeza de la iglesia, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo, los bautizados en la iglesia. Ojo, eso nos dice San Pablo en la 1 Corintios 12, 12 al 13. Y pues la esposa de Cristo, que es la iglesia, como nos dice Efesios 5, 22, 23, que el hermano, al 25 que el hermano leyó, pero yo le voy a leer un poquito más. Aquí dice: un solo cuerpo, Cristo cabeza y esposa de Cristo, la iglesia esposa de Cristo. Entonces dice: bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. O sea, Cristo es cabeza de la iglesia, la iglesia es su cuerpo, la plenitud que lo llena todo en todo. Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Entonces, un solo cuerpo y un solo espíritu,
como una es la esperanza a la que habéis sido llamados. Efesios capítulo 4, versículo 4. Y el versículo 5 ya nos habla de un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Él es también cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo, como nos dice entonces Colosenses capítulo 1, versículo 18. Ya más adelante nos dice también el Efesios 5, 22 que el hermano leía, dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, por eso la iglesia es santa, santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27 y 32. Ahora quiero decir la iglesia, por qué la iglesia tiene jerarquía. Vamos a ver, permítame, hermano, que me parece que me está quedando un poquito sin carga. Para que me aguante terminar. ¿Sí me escucha, hermano? Entonces, nos dice dónde está pues realmente lo que es la iglesia. Vamos a ver, obispo, dice en el capítulo 20, versículo 28, dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28, como ya dije, ahí vemos obispos. En Filipenses 1:1 dice: a Pedro y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Todos volvemos a ver la figura de obispos y diáconos. Pero lo vamos a encontrar en lo que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 23, dice: designaron presbíteros, o sea, sacerdotes en cada iglesia, y después de hacer oración con ayuno los enviaron al Señor en quien habían creído. Ya vamos a ver lo que también es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el 2. Dice: se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé con ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé, algunos de ellos, suban a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Aquí es el problema de la situación, el problema judío que resolvieron. Luego vemos la palabra diácono, que está en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, que es donde eligen pues a Esteban, que es el protomártir, y ahí pues dice: por aquellos días, multiplicar los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los dos convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Para decir yo la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Entonces aquí vemos lo que es la autoridad de la iglesia: obispos, presbíteros y diáconos. Y con esto pues termino, hermano, y es una bendición pues haber compartido con usted y también con toda su audiencia. Mucha salud para todos, que vi por ahí que nos estaban mandando saludos, pues que Dios les bendiga a cada uno de ellos y también a sus respectivas familias, ¿verdad? Adelante, hermano. Gracias, hermano. Pues gracias a la hermana María Sonia, porque ha hecho un aporte, y al hermano Timoteo, pues que también ha hecho un aporte. Eso ayuda mucho, ¿verdad?, a mi persona. Y pues el tema no ha sido un tema lineal, hemos variado. Fue pues bonito, porque se mostró parte. Este tema es larguísimo, pero hemos mostrado nada más parte de la enseñanza
Y esto yo lo tengo pendiente. Es más, yo le decía al hermano, saludos al hermano Samuel Fuente, le decía que me gustaría que debatiéramos él junto a mí con Gutiérrez y otro de ellos, o tres, con tres así, para pues el tema de la iglesia o del primado. Vamos a ver, pues cómo les va. Jamás van a tener, pues van a tener oportunidad con un católico formado de ganar un debate. Así es que a nosotros nos asiste la verdad, pues que se encuentra en la historia, en la Biblia y en la historia. Así es que, pues, ha sido un gusto, pues, compartir con usted. Vamos a pasar a saludar a los hermanos que han estado en esta transmisión. El hermano Salvador González, saludos de California, dice. Santo Giovanni Chamba Jiménez, dice, hermanitos, saludos desde Medellín. Mil bendiciones. El hermano Rigo Sebastián, igual bendiciones. El hermano Iván Munguía, el hermano Miguel Mendoza, saludos hasta Venezuela. Sí, San Miguelito Mendoza, que Dios lo bendiga. Así es, hermano, puede seguir usted saludando aquí a los hermanos que han comentado en el chat, si así lo desea. Sí, hermano, no logro ver, solo veo aquí se espera, que me lo puso en la pantalla, pero a todos, hermano, en general, pues que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que también, pues, bendiga a sus respectivas familias y gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado el tema. Como dijo usted, pues es un interactuar, hablando acerca de lo que es la iglesia, que son, pues, pruebas fehacientes e irrefutables, ¿verdad? De que es la verdadera iglesia de Jesucristo. Así es. Saludos al hermano Moisés Pérez, a la esposa y a su hija. Creo que se llama Marisol. Si me equivoqué, pues saludos a la esposa y a la hija del hermano Moisés Pérez. Saludos a Análisis Lingüístico también, al hermano José Vigil, pues a todos, ¿verdad? Los que han estado en esta transmisión, pues fue muy enriquecedora. El hermano Héctor López Morales también, la hermana Marimar, el hermano Orlando Bermúdez también, excelente joven apologista nicaragüense, ex protestante. El hermano Sergio Cubián también dice que nuestro Dios Todopoderoso los bendiga. Hermanos cristianos católicos, Martín Barrientos y Elmer Arana, saludos para todos nuestros apologistas católicos y bendiciones de parte de Dios. El hermano Amén. Miguel Contreras también, y pues todo, viene también uno que se llama Eddie Delgado, dice, estos besallezos católicos, dice. Supiera que los que pues se fijan más en las imágenes son ellos que nosotros, ¿verdad? Nosotros pues los respetamos, veneramos a quienes las imágenes representan, pero de ahí pues a darle más que un respeto, pues no pasamos de allí. Dice William Rand, Juano, texto donde dice que se bautizan bebés. Le podemos explicar la enseñanza, pero es más, no va a entender. Eso viene desde el rociamiento que menciona allá Ezequiel 36:25, luego habla Joel 2:16, que dice, pues se convocan a todo el mundo, al pueblo, a los ancianos, a los niños y también a los que maman, dice, a los niños de pecho, para luego en 3:1 en la Biblia católica y en 2:28 en la Biblia protestante
manda a decir por aquellos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía la recoge San Lucas en Hechos 2, 16, 17. Dice como, no es que estén borrachos, sino que se cumple la profecía del profeta Joel. Y allá, en aquella profecía era para todos, incluso los niños de pecho. Por eso en Hechos 2, 38, 39 dice, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa, está hablando de la promesa de Joel 2, 16, 17 y 3, 1, es para ustedes y para sus hijos. ¿Para cuáles hijos? Para los niños que estaban presentes allá, los niños de pecho. Ahí está la cita bíblica. La doctrina de no bautizar niños nace con los anabaptistas. O sea, no es una doctrina cristiana, sino que viene de la Reforma con los anabaptistas. Ellos son los que dijeron que los niños no se pueden bautizar. Entonces no es la Biblia, sino que en la Biblia está implícitamente que se bautizan niños y adultos, porque no está explícito que se deben de bautizar los adultos, no lo dice. Entonces tampoco hay una prohibición explícita de que diga no se puede bautizar niños. Entonces la Biblia hay que entenderla desde realmente puedes pedir discernimiento al Espíritu Santo, pero la doctrina está en la Biblia tanto implícita como explícita. Entonces, la doctrina de bautizar niños nace con los anabaptistas, no es una doctrina cristiana, sino que es una doctrina de hombres. Así es. Supiera este amigo, supiera este amigo William Rowan, que en el tiempo de los nazis no bautizaran personas que no eran arias. Pácata. Si no eran blancas y ojos de color, no tenían derecho a ser bautizados. Eso era una ordenanza de la Iglesia de Cristo, así se llamaba, y eran estamos hablando de Alemania, estamos hablando de los luteranos, de su papá, porque evangélico viene de la fusión de la doctrina de Lutero y de Calvino. Entonces, allí, si alguien no era de color blanco y ojos de color, no tenía derecho a recibir el bautismo. Pácata. Así es que eso es, pues, en síntesis quise hacer ese pequeño aporte, que pienso que él no sabía eso. Así es que, pues, bendiciones, ¿verdad? No sé si vaya a agregar algo más, hermano. No, hermanito, gracias por la invitación nuevamente y gracias por la oportunidad de que me dio, pues, también de anunciar el libro y, pues, el tema importante que hablamos de la iglesia. Y, pues, que bendiciones para todos los que nos están en su canal y que nos estuvieron acompañando. Espero que haya sido, pues, de edificación, que ese es el objetivo principal, ¿verdad? Enseñar al que sabe. Y pues para el que sabe también, pues que aprenda un poco. Y también igualmente nosotros nos retroalimentamos, ¿verdad? Nosotros también aprendemos uno de otro y ese es el objetivo de, pues, evangelizar. Así que espero que Dios, pues, los acompañe y como ya dije, pues les saludo de aquí de Massachusetts, en el noreste de los Estados Unidos y que Dios los bendiga y recordemos que con Cristo todo y sin Cristo nada. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermano. Bendiciones. Bien, bendiciones y apoyen, pues, a mi hermano adquiriendo el libro, ya que está a un precio muy accesible, está bien barato. Así es que ya saben, búsquenlo en las principales plataformas y pues aquí está para ustedes esta enseñanza también. Saludos para el hermano pues Jordi Pariona y también para el grupo de WhatsApp Amigos Martín Barrientos. Pues mi número es 503 77 79 12 99. Quien quiera que yo lo agregue a ese grupo. Este grupo es de apoyo. ¿Cómo apoyan?
yo les notifico cuando voy a estar en vivo. Para ellos vienen aquí al canal. Así es que usted tiene canal también, ¿verdad, hermano? Oh, sí, hermano, sí, me pueden encontrar como apologista católico Elmer Arana. O entra a YouTube y busca Elmer Arana y ahí le va a tirar mi canal. Ahí tengo ya, hay cerca de 300 videos de enseñanza más que todo. Y ahí hay algunos debates que también hemos tenido. Ahí está para que pues todos aprendan a defender la fe. Y también pues algunas enseñanzas. Es un canal pequeño, creo que tiene, tal vez ya llego, no sé si ya llegué a los 500 suscriptores, pero estoy por ahí entre 400 y los 500. Es pues más que todo enseñanza y les repito, tengo casi 300 videos de enseñanza pues de la doctrina católica. Así que suscríbanse al canal, búsquenme ahí como apologista católico Elmer Arana. No solo vaya a Elmer Arana y ahí le va a aparecer mi nombre y suscríbase y ahí estamos para seguir pues en las redes evangelizando. Así es, suscríbanse al canal de mi hermano, se llama Elmer Arana. Ahí van a hallar más videos de enseñanza, ya que Dios nos regala a todos, ¿verdad? Enseñanza, nos va complementando. Así que bendiciones, hermanos, a todos. Un abrazo y esperen mañana. Si Dios quiere, voy a estar pasando la misión a la que vamos a ir. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas noches.